Vamos a tratar una introducción al tema de la teología del pacto bautista, como uno de los elementos que nos identifican como Iglesia Bautista Reformada. Y para empezar, quiero plantear las siguientes preguntas, o la siguiente pregunta. Si alguna persona hablando contigo te dice cuál sería, cuáles serían los temas centrales de las Sagradas Escrituras, ¿qué le responderías? ¿Qué le mencionarías? De pronto, haciendo un listado, diríamos, bueno, Jesucristo, ¿cierto? El tema central de las Escrituras. Y si decimos, ¿qué otras cosas o qué otros temas son importantes o esenciales o que nos muestran lo que dice las Escrituras? Podríamos decir el reino de Dios, podría responder, bueno, la Biblia habla del pecado, habla de la ley, la Biblia habla de los israelitas, de los judíos, del pueblo de Dios, de la iglesia. ¿Será que dentro de esos temas se te ocurriría mencionar la palabra, la Biblia habla del pacto, del pacto? Lastimosamente, para nuestros tiempos hay una connotación equivocada de la palabra pacto y lastimosamente se usa mucho hoy es pacta con Dios. De pronto es algo muy común en nuestros contextos, lo cual es una tergiversación del mensaje bíblico, ¿cierto? Porque quienes promueven esas ideas de pacta con Dios están dentro de lo que conocemos como una teología de la prosperidad, cuyo énfasis es que todas las personas son llamadas a hacer pactos con Dios. Y lo que quieren decir cuando dicen pacto con Dios es que tú ofrezcas cierto dinero, ciertos recursos, cierto servicio, ciertas posesiones y luego se te van a multiplicar. Van a regresar con mucha más fuerza, con mucha más bendición. Y las bendiciones de Dios entonces son en esta perspectiva de que yo doy, en ese pacto, yo doy ciertas cosas para recibir. Y entonces usan cosas como ley de siembra y cosecha y ideas así para fomentar o apoyar la idea de que el pacto, cuando tú pactas con Dios, es que tú le das a Dios y Él te va a devolver. Sé que hay muchos errores que podríamos denunciar de esa perspectiva demoníaca, pero quiero centrarnos en el problema del entendimiento de la palabra pacto, porque tiene grandes implicaciones teológicas y bíblicas. Dentro de la doctrina y teología bíblica está un lugar importante a la palabra pacto, pero no ese pacta. No, eso no es. De hecho, eh, hablando de un libro muy recomendado de J.R. Williamson llamado Desde el huerto del Edén a la gloria del cielo, el autor presenta esto de los pactos como una gran cordillera. Usted va de viaje, va por una cordillera y si usted ha estado en esa situación sabe que no va a poder ver toda la cadena montañosa. Te va a poder ver fragmentos, pedacitos a lo largo que va transitando, lo que los árboles le dejen ver, lo que las curvas te permitan observar. No puedes contemplar cómo está unida toda la cadena montañosa, porque es demasiado grande, ¿verdad? Lo que podemos ver es alguno que otro pico, alguna ladera. Si de pronto diríamos, bueno, entonces voy a montarme en un avión. Bueno, a más distancia puedo ver un poco más cómo encajan, pero aún así no alcanzamos a ver todas las piezas. Si tuviéramos la oportunidad de alejarnos un poco más que un avión, podríamos ver cómo todo está unido, así como la gran cordillera tiene todo su sistema. La teología del pacto es una unión maravillosa de toda la escritura. Y por eso es que es tan prominente y tan importante, porque la teología del pacto nos da una correcta visión del conjunto de la Biblia. Y cuando usted ve eso, uno queda asombrado, uno queda maravillado. Es más, eso nos lleva a adorar más a Dios, porque nos hace ver cómo Dios es tan sabio y cómo Jesucristo es nuestro gran Salvador. Y cuando entendemos la teología del pacto, entonces vemos cómo todos los libros de las escrituras, aunque fueron escritas en diversos tiempos, cómo sus narrativas, los datos, las estructuras, cómo los personajes, cómo las profecías, cómo las enseñanzas, cómo los cantos, cómo todo eso está conectado de una forma consistente. La teología del pacto nos ofrece ese marco de referencia claro para comprender la escritura. Así que lo que vamos a iniciar hoy es a empezar el viaje.
¿ya? Que vamos a tener durante todas esta semana o esta semana y todos estos días de conferencias. Los invito a que no se falten ni una, a que estemos atentos y bien puntuales, bien recibiendo toda esta enseñanza, porque vamos a tener un mapa, una guía de cómo adecuadamente entender la palabra de Dios. Seguramente en algunos momentos usaremos lenguajes académicos o técnicos que dicen, bueno, ¿eso qué quiere decir? Seamos pacientes y que el resto de la enseñanza nos vaya ayudando a entender cada uno de los elementos. No perdamos de vista algo. Queremos es celebrar la gloria de Dios en su sabiduría, en su poder, en su gracia, en su salvación, en su relación de pacto con los hombres. ¿Listo? No perdamos eso de vista. Por lo pronto, en la conferencia de hoy, lo que quiero presentar es 4 elementos generales a manera de introducción de la teología del pacto. Primero, una breve historia de la teología del pacto, bien cortica. Luego, una definición de la teología del pacto. En tercer lugar, la unidad de los pactos bíblicos. Y en cuarto lugar, algunas controversias que son resueltas a partir del entendimiento del pacto. ¿Listo? Entonces, empecemos notando un poco de una breve historia de la teología del pacto. Pensar en teología del pacto, muchos lo remontan simplemente a la época puritana o la época de la Reforma, 1600, 1500, 1600. Eh, Sin embargo, los elementos del pacto se encuentran, la sustancia de esa teología, esa doctrina, desde la Biblia y desde la primera, los padres de la iglesia, que llamaríamos, aquellos que sucedieron a los pastores y maestros, apóstoles, profetas del primer siglo, que se le llamarían los padres de la iglesia. Y mencionan ciertos elementos sacados de las escrituras. En sus predicaciones, por ejemplo, tomaban Hebreos 8:6 y enfatizaban cuando encontraban que dice, es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces hacían predicaciones de ese texto. Mejor pacto, mejor promesa. Quiere decir que hay otro pacto anterior, quiere decir que hay promesas anteriores, pero hay otras que son mejores. Esas ideas estaban siendo expuestas. Como también el entendimiento de Jesús como la verdadera descendencia de Abraham. Porque estaban entendiendo, bueno, los judíos son los descendientes de Abraham, pero ahora en Gálatas 3:16, cuando está Pablo explicando la doctrina del descendiente de Abraham, dice Pablo, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y dice Pablo, no dice ya las simientes, porque nosotros pues regularmente interpretamos ese texto de Génesis como las simientes, como si fueran muchas personas. Y en cierto sentido es verdad, hay otros pasajes que lo hablan, pero en este pasaje Pablo está diciendo, como si hablase de muchos, no, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces dice, es que la simiente de Abraham, la promesa de allá Génesis, en tu simiente serán benditas, no solamente se refiere a toda la familia, sino específicamente a Jesucristo. Eso era lo que predicaban en la iglesia primitiva y los padres de la iglesia. Y luego también eso les ayudaba como que a hacer un entendimiento de que no era la raza judía, la nación judía la importante como tal, sino era el pueblo de Dios, compuesto de judíos y gentiles, todos por la fe, como Pablo dice en Romanos 9:8. Los hijos de Dios no son los hijos según la carne, sino los hijos según la promesa. Entonces, es que los hijos de Dios no son meramente los israelitas, de sangre, de nacionalidad, sino los espirituales, los de la promesa. Entonces, eso era parte de lo que se predicaba, tomaban estos textos y eran usuales en sus escritos, pero también desarrollaron una idea de que, bueno, si esto es así, aquellos que son parte del pacto, los hijos de la promesa y todo este tipo de cosas, están obligados a vivir vidas santas y puras, porque están en este pacto de gracia. Ahorita definiré más los conceptos, estamos viendo un poquito de historia. ¿Qué va pasando durante la época medieval? Como todo lo que el hombre hace sin Cristo, se tergiversa estas ideas. Y se tergiversa estas ideas llevando al punto en que la gracia era de tal manera derrochada, mostrada a todos los hombres, que ya no buscaban esa vida moral y justa delante de Dios, sino que más bien promovía la inmoralidad. Entonces se necesitaba que Dios fuera infundiendo gracia en los hombres para que pudieran cumplir la ley, cumplir la ley. Y si cumplía la ley, entonces eran justificados para con Dios.
hasta dónde llegó a tergiversar durante la Edad Media. Y entonces Dios declara justos a aquellos que son moralmente justos. Miren el peligro de ese tipo de ideas. Entonces, ¿cómo una persona puede llegar a ser esencialmente justa? Cuando recibe la gracia de Dios y entonces esa persona coopera con Dios y se convierte en santa. Allí es que esa persona se declara entonces justo por Dios. ¿Cuál era entonces el énfasis de los teólogos en la Edad Media y hasta finales? Dios otorga una gracia a toda la humanidad. Fue como avanzando. Ahora la gracia es a toda la humanidad. Y ha establecido un pacto. Y todo aquel que obra conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios les da más gracia, ¿ya? Para que se sigan santificando. Entonces, ¿cuál es el problema con ello? Que hace de la obra de santificación la justificación. Y hay una confusión allí entonces. Se entendía que el pacto lo que traía era que todo el mundo tenga la gracia y el que ejerza la obediencia, entonces Dios lo justifica. Dios lo separa para sí. Esos son los salvos. Lutero definitivamente rechazó esa doctrina porque lo que estaba haciendo era prácticamente haciendo de las obras la base de la justificación. Y Lutero dice, no, pero es que la Escritura muestra dos cosas, la ley y el Evangelio. La ley demanda obediencia perfecta y el Evangelio anuncia la obediencia perfecta de Cristo a esa ley. Y la muerte y resurrección de Cristo es en favor de su pueblo que no podía cumplir esa perfecta ley. Eso es lo que dice el Evangelio. ¿Ya? Ahora, Lutero comienza por ello, la justificación por la fe y la diferencia entre la ley y el Evangelio. Esa distinción va a ser crucial en la parte histórica. De en adelante tenemos otros teólogos como Johannes Oecolampadius, Heinrich Bullinger, Juan Calvino, nombre que usted podrá consultar en el año 1500, en esa fecha hasta finales, que empezaron a entender o a describir en sus predicaciones, en sus libros, más acerca de esa distinción ley y evangelio. Pasando al siglo XVI, entonces encontramos a teólogos reformados en Heidelberg, Ursinus, Olelvianus, y también ellos amplían eso. Y tenemos a otros como Witsius, Coxesius, mayoría presbiteriana, para lo que nosotros concebimos y entendemos hoy. Hablando de la Iglesia Bautista Reformada, actualmente, en las últimas décadas, realmente ha habido un resurgir del entendimiento que la teología del pacto no es meramente de tradición reformada presbiteriana, porque hasta este momento todos los que yo he mencionado, o pues bien, la mayoría, están asociados al presbiterianismo y se pensaba que pensar en hablar de pacto era relacionado con ellos. Pero para la época de la reforma y de los años siguientes, se formó lo que se llamaban los bautistas particulares, que podría ser la versión original o inicial de lo que nosotros consideramos como bautistas reformados. ¿Particulares por qué? Porque se querían diferenciar, por un lado, de los presbiterianos, porque el bautismo implica que se bautiza creyentes, y por otro lado, de los bautistas generales, que decían que todo el mundo podía ser salvo. Cualquier persona podía ser salva. Los bautistas particulares dicen, no, son salvos el pueblo de Dios. Y por eso se llaman particulares. Son los primeros bautistas reformados que podemos considerar. Y en ese orden de ideas es cuando encontramos, y en el tiempo encontramos las confesiones. La primera confesión, la segunda confesión, la de 1689 que es la nuestra. Y uno de los editores se llama Nehemiah Cox, un escritor clave para ayudarnos a entender la teología pactual bautista. Ayudó mucho en ello. Junto con él tenemos a John Owen y tenemos a Benjamin Keach. Estos hombres en su momento ayudaron a entender la diferencia que vamos a exponer hoy de la teología bautista. ¿Por qué entonces nos llamamos eh, bautistas reformados? La palabra pacto no está secuestrada ni limitada solamente a los presbiterianos, sino también hace parte de nuestra herencia teológica. Bueno,
Ahora sí pasemos a lo segundo, definición de pacto, porque he estado hablando de pacto y he mencionado algunos elementos, pero entendamos realmente esa palabra, cómo es usada. En la Biblia aparece en hebreo unas 275 veces aproximadamente y en griego unas 39 veces. Realmente es un término bastante usado y que aparece en momentos cruciales. Cuando pasamos al latín, que es de las primeras traducciones de la Biblia, encontramos que para la palabra pacto hay tres palabras que entenderemos las connotaciones ahora. Palabra federal, la palabra pacto y la palabra testamento. Entonces, la palabra federal lo que implicaba es que hay una relación con un representante. Miren lo que el mensaje que va trayendo allí. La palabra pacto, que conocemos, y testamento. Entonces, en nuestro tiempo se entiende como un convenio, como un contrato, como un acuerdo legal entre dos partes. Y se piensa que ese contrato en muchas ocasiones para nuestros días, para nuestra época, es producto de un diálogo, una concertación, a veces hasta un regateo, como ponernos de acuerdo, ¿cierto? Es como la idea que tenemos de pacto, como si un sindicato tiene con la empresa ciertas diferencias y entonces llegan a un pacto de común acuerdo. Es importante pensar en ello porque así se piensa de los pactos con Dios. La gente tiene la concepción de que cuando va a un pacto con Dios, es ese mismo regateo, ese mismo convenio, esa concertación, donde voy delante de Dios y estamos aquí en una puja. Eso ha distorsionado el tema del pacto. Pero el pacto divino no proviene de ninguna negociación o discusión. No es eso lo que quieren decir los autores con pacto divino. Es más, los pactos divinos son unilaterales. Digan esa característica. Es unilateral. Quiere decir que es una imposición de parte de Dios. Dios decide hacer un pacto. ¿Ya? Vamos a mirar el concepto entonces de pacto. El pacto es una promesa bajo un compromiso y certificado por un juramento. Vean esos elementos claves. Un pacto es una promesa bajo un compromiso y certificado por un juramento. Un ejemplo bíblico de pacto de este estilo entre personas lo encontramos en 1 Samuel capítulo 20, versículos 12 al 16. Dice el texto bíblico. Dijo Jonatán a David, Jehová Dios de Israel sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intenta, hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber y te enviare para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Alcanzamos a notar los elementos básicos de un pacto allí. Vemos que Jonatán se está comprometiendo a algo, ¿cierto? Te voy a hacer saber si mi padre tiene mal contra ti. Me comprometo a decírtelo, ¿ya? De por sí, la palabra de Dios muestra en algunos textos anteriores que eran amigos, pero ahora él está haciendo una promesa, ¿ya? Y fíjense que eso es característico de los pactos que Dios hace. Dios hace promesas. En Génesis 9:11, ¿qué promete Dios? No va a exterminar más toda carne con aguas de diluvio. Esa es la promesa de Dios, el pacto de Dios en Génesis 9:11. En Génesis 15:18, Dios le dice a Abraham, a tu descendencia daré esta tierra. Una promesa. En Génesis 17:13 al 8, Jehová le dice a Abraham, serás padre de muchedumbre de gentes. ¿Ven? Ahí aparece la promesa. En todo pacto hay una promesa. Y él se está comprometiendo a hacerlo. Pero hay una promesa con ese juramento. Juramento. ¿Para qué el juramento? El juramento certifica, el juramento asegura. Y ese juramento implica incluso una automaldición. Una automaldición.
Miren que Jonatán lo dice. Jehová haga así a Jonatán y aún le añada. Ven que hay un formalismo allí. Él está diciendo, si yo no cumplo esto, entonces juro que Dios me haga males por no cumplir ese juramento. Y fíjense que así aparecen otros pactos en la Biblia. Por ejemplo, en Josué 9:15 dice que Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos una alianza concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación, de que no iban a destruir a un pueblo, sino que lo iban a tratar con benevolencia. Hicieron un juramento. Abraham y Abimelech hacen juramentos para certificar pactos. ¿Qué hay entonces, o cómo se hace para que una promesa se convierta en un pacto? El juramento. El juramento. En un juramento, entonces, ¿qué debe haber? Testigos, personas que puedan observar lo que está pasando. Dádivas, quizás. En los tiempos bíblicos incluso habían sacrificios o elementos que se ofrecían. Habían señales, y todos esos elementos los vamos a ir estudiando cuando veamos los diversos pactos que van a hacer desde el día viernes. ¿Ya? Señales del pacto. Y todo eso tiene el propósito de confirmar el carácter público, el carácter legal, el carácter formal, la certificación de la promesa que se está haciendo. ¿Se dan cuenta que en la palabra de Dios es tan importante los pactos que hasta la relación matrimonial se considera como pacto? Por eso es que es tan importante ese juramento que se hace. Porque lo que estamos diciendo es, yo te estoy prometiendo estar contigo hasta que la muerte nos separe. Pero cuando hay ese juramento y hay testigos, hay firma, hay símbolos, hay señales, hay todos esos elementos, ahí se está haciendo un pacto. ¿Ven por qué Dios abomina cuando no hay una relación matrimonial bajo pacto? Porque no está imitando lo que en definición es un pacto. ¿Ya? Dios se relaciona a través de pactos con su pueblo, y por eso el matrimonio es tan importante bajo un pacto, bajo un juramento. Ahora, elementos claves para ver un pacto y cómo Dios hace esos juramentos. Bueno, tenemos un pasaje clásico en Génesis capítulo 15, versículos 9 al 17. Aquí Dios utiliza un ritual de juramento común en la época de los patriarcas, en la época de Abraham y esos hombres. En el ritual se partían animales por la mitad y se hacía en laderas o en lugar, bueno, en valles, que tuviesen dos montañas a los lados, de tal manera que los animales partidos, su sangre corriera hacia el centro. Esa era parte del ritual. Pasaban las personas que entraban en juramento, la persona que emitía el juramento y la promesa iba adelante, y el otro tenía que someterse a las palabras, iba detrás, sometido a ello. En la historia de Génesis 15 lo que vemos es que la llama de fuego, que representa la presencia de Dios, pasa entre los animales, hace el juramento. Abraham se queda dormido, Abraham no pasa. ¿Qué tipo de juramento es ese? Un juramento de automaldición. Dios está diciendo a través de ese evento, de ese juramento, la promesa que yo te he hecho a Abraham es tan cierta que yo me parta en dos y no la voy a cumplir. Es el mensaje que está diciendo con ese pacto. ¿Ya? Entonces, si pensamos en el pacto, estamos pensando en el juramento de Dios. Leíamos ahorita, Salmo 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hubo un pacto en el cual Dios ha jurado de forma solemne al Hijo. ¿Qué le ha jurado al Hijo? Tú serás, ¿qué le ha prometido? Tú serás sacerdote para siempre. Que vas a estar representando un pueblo. Vas a interceder en favor de un pueblo. Un sacrificio por un pueblo, y ese sacrificio será eterno, para siempre. Pero a la vez, eres un rey, porque según el orden de Melquisedec, era un rey sacerdote. Tenía esos dos elementos. Tú los vas a gobernar eternamente. Ven esos elementos pactuales en el Salmo 110. Y de hecho, ese Salmo 110 es citado muchas veces en el Nuevo Testamento en los textos donde habla de Jesús como elemento del pacto mediador.
para entender la unidad de la Escritura, para entender la promesa jurada por Dios a su Hijo de que cumpliría con estas cosas. Ahora, les mencionaba a uno de los autores, Nehemiah Cox. Él define el pacto de Dios de esta manera. Dice, el pacto de Dios es la disposición soberana hecha por Dios en su bondad hacia los hombres, con algunas estipulaciones. Yo les decía, son unilaterales porque es Dios el soberano, el Rey eterno, decidiendo condescender a traer a los hombres unas bendiciones. Ese es el pacto de Dios. Él dispone y hace un juramento para eso. Así que la teología del pacto es como Dios trata con los hombres. Él no está obligado, pero le place hacerlo. Y en esa teología hay unas características que sería bueno tenerlas en cuenta. Uno, él usa leyes y promesas. Usa leyes y promesas. O sea que los pactos de Dios incluyen leyes y promesas. Dios impone ciertas leyes. Y eso lo vamos a ver en el transcurso de los pactos. Haz esto, hay que hacer esto, se presenta esto. Y hay una recompensa si se cumplen esos términos del pacto. ¿Ya? Haces esto y recibes aquello. Y si no lo haces, hay unas sanciones. Ya no recibirás la promesa, pero recibirás estas consecuencias. ¿Ya? Entonces, cuando veamos los pactos, es bueno preguntarnos, bueno, ¿cuáles son las condiciones del pacto? ¿Cuáles son las obligaciones que hay que cumplir? ¿Y cuáles serían las sanciones a recibir si no se cumplen esas condiciones? A ello es cuando nos referimos, oigan bien el término, con pacto de obras. Pacto de obras. Es cuando Dios dice, bueno, tienes que hacer esto, esto y esto. Y si haces esto, vivirás. Para mostrar ejemplos que yo sé que van a ahondar en próximas enseñanzas, pero ¿recuerdan lo que Dios le dijo a Adán en el huerto del Edén? ¿Ya? Puedes comer de todos los árboles, puedes hacer todas estas cosas, pero no comas del árbol, del conocimiento, del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ahí está la consecuencia, morirás. Entonces ya ahí hay unos elementos, dice, no lo haces, vas a recibir. Entonces ese pacto de obra requiere obediencia. Ahora, hay otro tipo de pacto que presenta la Escritura, y es el que se dan con promesas. Dios dice, vas a recibir esto y vas a hacer esto y yo te voy a hacer esto. ¿Qué debemos hacer la persona? Recibirla. Si solamente la promesa y la persona va a recibir, ¿sobre quién va la sanción de no cumplirla? Sobre el que promete. Porque si el que promete está diciendo, yo estoy jurando dar y no lo da, el responsable es sí mismo. ¿Ya? Yo soy maldito. Y a eso le llamamos pacto de gracia. ¿Por qué gracia? Porque el disfrute de esas bendiciones depende de la benevolencia del que se compromete a dar. En este caso es Dios. Dios se compromete a dar, a bendecir. Y como sabemos que Dios es veraz, Él va a cumplir esas bendiciones. Mira lo que dice en Romanos 11:6. Si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Y con ese lenguaje lo que está queriendo decir, o es por obras, cumpliendo todos los elementos y los mandatos y las estipulaciones, recibe las bendiciones o las maldiciones, o confías en la promesa. Eso es gracia. Solo confías. Ya. Entonces, es interesante que en la Escritura vamos a estar viendo eso. Leyes, promesas de Dios. Y vemos cómo se va a cumplir en aquellos a quien Él le va prometiendo. Pero hay otro elemento importante a considerar y es que estos pactos se dan por medio de una cabeza federal. Noten eso también. Una cabeza federal. ¿Qué implica? Que es un individuo que representa a un grupo. Romanos 5:19. Así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahí hay dos representaciones, ¿cierto? La representación de Adán, porque es lo que está hablando en Romanos 5, la desobediencia de Adán. Entonces muchos
fueron constituidos pecadores. El pacto entonces estamos viendo que es con Adán, hubo un pacto con Adán, y que en su caída, como nos representaba, toda la humanidad cayó. Pero nos está mostrando otra cosa, y es que hay otro pacto con Jesús, pero con Jesús como en un representante. Y todos los que creemos en la promesa de Jesús, recibimos las bendiciones. Porque Él es la cabeza federal. Toda la humanidad está en dos cabezas. O te representa Adán o te representa Jesucristo. Todos estamos en una de las dos, siendo representados. Es lo que está queriendo decir. Eso es una cabeza federal. Entonces Dios establece un pacto con los hombres, con leyes y promesas, pero esas leyes y promesas fluyen a través de la cabeza federal. Si la cabeza federal guarda la ley, los muchos que son representados en él reciben ese beneficio. Pero si no lo cumple, reciben las maldiciones. Si la cabeza federal recibe las promesas, los otros reciben los beneficios prometidos. ¿Ok? Entonces, en Adán evidentemente, bueno, él cayó y nosotros recibimos como nuestro representante las consecuencias. En Cristo, Él fue fiel y recibimos todas las bendiciones por creer en Él. Pero falta un tercer elemento de pacto aquí, pacto general, y es que para entender ese pacto de gracia, que yo les decía que es con Cristo como nuestro representante, como nuestra cabeza federal, ¿cierto? Representante, hay que entender algo que se llama en teología el pacto de redención. Pacto de redención. Y el pacto de redención es Jehová, el Dios Padre, con Jesucristo, Dios Hijo. Y ese lenguaje también aparece en varias partes. Salmo 110 es uno de ellos. Voy a citar otro. Isaías 42, 6 dice Jehová: yo Jehová te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Ese texto está refiriéndose al siervo Jesucristo, como que en la antigüedad, en la edad pasada, antes que del inicio del comienzo de los siglos. El Padre diciendo: tú eres justo, te sostendré, te guiaré, tú serás pacto para ese pueblo. Tú vas a ejecutar una labor cuando vayas de pacto y serás un mediador con ellos, tú serás su cabeza federal. Eso en la antigüedad o en la eternidad pasada, podría ser un lenguaje un poco más preciso, es ese concilio, consejo de redención también llamado, donde se reúnen las personas en la eternidad y determinan la labor que van a cumplir en la economía, en la redención. Y entonces, ¿qué le corresponde a Jesús? Isaías 53:10 dice: con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, miren en condiciones, ven las condiciones allí del pacto que Jesús tenía que hacer. Él tenía que poner su vida en expiación por el pecado. ¿Y cuál será el beneficio que obtendría? Verá linaje, vivirá por largos días, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. A Jesús se le encomendó una obra que hacer. Tú tienes que hacer esto, llevar su pecado, sufrir su castigo. Vas a sufrir en gran manera. Esa es tu parte en este pacto. Y vas a recibir entonces el fruto de ello. Se dan cuenta entonces que en este pacto de redención vemos una conjugación como un fundamento para el pacto de obras y para el pacto de gracia. Porque a Jesús le está diciendo: tú tienes que cumplir estas cosas, esta misión. Y si obedeces, vas a recibir una recompensa, pacto de obras. Pero también muestra el pacto de gracia, y es que vas a asegurar
por la promesa de que va a haber un pueblo tuyo que va a recibir esas bendiciones. Entonces, llegamos al Edén, luego del pacto de redención, ¿y qué pasa? La responsabilidad de Adán era guardar la ley de Dios, mandamientos de Dios, resistir al diablo, ¿verdad? Ese era su trabajo, que la creación se llenara de una descendencia santa y justa en comunión con Dios. Adán fracasa, hunde la raza humana en la maldición, fuera de la gracia de Dios. Dios envía a Jesucristo para que redima a su pueblo. Y por eso es que Cristo es llamado el postrer Adán. ¿Por qué? El primer Adán, representante, cae, desobedece al pacto de obras, pero es que tenemos que ser salvos solamente por obras. Era por obras. Adán debía mantener unas obras, no pudo. Ahora, ¿saben cuáles obras se presentan? Las de Cristo. Y eso es algo maravilloso, porque Cristo ganó en el pacto de redención al cumplir las obras. Y entonces nos garantiza las promesas del pacto de gracia. Entonces, en el pacto de redención, Jesús tiene que hacer ciertas cosas para garantizar vida eterna, recibir vida eterna, y la ganó. Luego se nos ofrece el pacto de gracia descrito en la Biblia y se le dice: pecadores, crean en Jesucristo y recibirás gratuitamente lo que Él ganó. Eso es lo que nosotros hemos recibido. Recibimos las bendiciones por su obediencia, por su cumplimiento del pacto. Hermanos, Dios ha pactado salvación y no hay nadie que pueda deshacer las obras de Dios. Dios promete salvación a todos los que confían en su Hijo. ¿Y cuáles son los beneficios entonces de ese nuevo pacto, de ese pacto de gracia? Bueno, Romanos 5, capítulo 5, versículo 1 dice: justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Beneficio que recibimos por ninguna de nuestras obras, no lo olviden eso, el pacto de obras que solamente cumplió Jesucristo. Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer según su grande misericordia para una esperanza viva. Nos hizo renacer. Y no solamente eso, sino la resurrección de Jesucristo ahora es nuestra resurrección. Primera de Corintios 15:20. Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Nosotros también resucitaremos con Él. La maldición recibida por el primer pacto de obras con Adán, ahora somos libres por el pacto de gracia que recibimos nosotros, por la misericordia de Dios. ¿Y qué más? Efesios 1:5, ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por eso es que es importante entender el pacto, porque todo es a través de Jesucristo, nuestro representante, nuestra cabeza federal. Y eso nos lleva entonces, hermanos, a los pactos que describe la palabra de Dios, la Escritura. Porque los tres pactos que mencionaba son el entendimiento teológico de lo que la Biblia ha mostrado. Le mencioné unos cuantos pasajes, pero hay muchos más que podríamos mirar. Por falta de tiempo no se puede, pero ahí los invito a hacer más investigación y leer un poco más libros al respecto, para ver cómo esos tres pactos, redención en la eternidad, pacto de obras y pacto de gracia, se van expresando en las Escrituras. Esos lenguajes pactuales se van expresando. De manera que empieza ahora un desarrollo histórico, que son los pactos que podemos leer, que siempre vemos la palabra pacto en la Biblia, ¿ya? Nos ayudan a entender la historia completa humana, desde la creación, pasando por el hoy y hasta el porvenir, hasta el futuro. O sea que los pactos que vamos a estar estudiando estos días tienen que ver con nosotros hoy y con nuestro futuro. ¿Cuáles son las que aparecen en el lenguaje bíblico condensado? Bueno, en Génesis 9 está el pacto con Adán, con Noé, pacto con Noé. Génesis 12, 15 y 17, pacto con Abraham. En el libro del Éxodo hasta Deuteronomio, en todos esos se van presentando fragmentos del pacto con Moisés e Israel. En 2 de Samuel 7, el pacto con David. Y un texto clave en Jeremías 31 es el nuevo pacto. Usted va viendo esos momentos. Cada uno de ellos es un momento histórico importante, teológico importante, de revelación importante, que nos ayuda a entender mejor
el pacto de gracia. Sin embargo, hay una gran distinción entre el pacto de gracia y estos pactos bíblicos divinos. Estoy diciendo que la palabra de Dios nos presenta todos estos pactos, ¿cierto? Pero ninguno de esos pactos que mencioné, ni el de Noé, ni el de Abraham, ni el de Moisés, son el pacto de gracia en sí mismo. Voy a citar aquí a Ryan Davidson, también uno basándose en la Confesión de Londres, de 1689. Dice, la teología pactual bautista particular, la teología que nosotros profesamos, era esencialmente la idea de que el pacto de gracia es sinónimo con el nuevo pacto, que fue revelado en los pactos previos, el abrahámico, davídico, mosaico, pero que esos pactos bíblicos no eran el pacto de gracia en sustancias. Más bien ellos eran un desarrollo revelatorio del pacto de gracia. Pero esa sustancia real no se presentó sino hasta el nuevo pacto. Si entendimos esto, lo que está diciendo es, todos esos pactos que vamos a ir mirando, noético, abrahámico, lo que muestran es revelación, entendimiento del nuevo pacto, pero no es el nuevo pacto. Está dando más información, alimentando la fe de los creyentes con todas las promesas, con el mediador, todo eso, para que se inaugure el pacto de gracia con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire que Jeremías 31 fue escrito por lo menos, estamos hablando de 500, 600 años antes de Cristo, y estaba diciendo, va a ocurrir eso, lo que ocurre cuando Cristo llega. Vamos a ir estudiando esos pasos secuenciales en estos días. Así que, ¿para qué nos sirve entender ello? Para que veamos que la salvación siempre ha sido una y la misma manera en el mundo entero por todas las edades. Una siempre. Es la confianza en la promesa de la gracia de Dios. Y es por eso que estos pactos tienen dos tipos de unidades. Una unidad orgánica, la que vamos a estar entendiendo. Estos pactos que vamos a ir estudiando estos días no son independientes entre sí. Es como si fuera una planta creciendo, que se van alimentando. Por ejemplo, el pacto con Noé nos proporciona un contexto estable, porque el pacto con Noé, ahorita leíamos, la tierra no será destruida hasta que no será destruida. Entonces, con agua, en esta condición, en este ambiente, Dios va a cumplir toda la historia humana. El pacto mosaico depende del pacto de Abraham. Cuando usted va a leer, ¿por qué es que Dios va a rescatar el pueblo de Egipto? Por la promesa a Abraham, por el pacto abrahámico. Y las bendiciones que van a recibir los israelitas va a ser por el pacto abrahámico, o sea que están relacionados uno con el otro. Y se dan más leyes, se dan más ordenanzas en el pacto mosaico. En el pacto de Abraham incluso aparece la circuncisión, que luego se entiende, se explica, se desarrolla más en el pacto mosaico. La misericordia del pacto con Israel es con base en ser familia de Abraham. Y también la obediencia de Abraham era para su posteridad también, así aparece en Génesis 15. ¿Ya? Bueno, ¿y qué decir del pacto con David? Ese pacto con David se basa en el pacto de Abraham y en el pacto con Moisés. Por eso es que les digo, no se pierdan ninguna de las conferencias, porque van en secuencia. Van en secuencia. Ahora, no es que no, si faltaron una no van a venir a las otras, pero sí seguramente bueno, vamos a ponernos al día para entenderlas. ¿Y qué decir del nuevo pacto? El nuevo pacto es la cumbre, culminación, el clímax de toda la revelación, las promesas, los tipos, todo lo que ha precedido en información que ahora dice, bueno, aquí ya está todo descubierto. Lo que antes era como una sombra, aquí aparece, ha llegado Cristo, su cabeza federal, la que había sido anunciada. Por eso es que es orgánica. También se considera una unidad temática. Miren esa unidad temática. Acompáñenme a Efesios 2.12. En Efesios 2.12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Miren ahí, de la promesa. Pactos. O sea que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí. Hay una serie de pactos, pero hay una promesa. Y todos esos pactos están alimentando esa promesa. Son como los juramentos, Dios juramentando vez tras vez
mire, yo voy a cumplir esa promesa. Y uno dice, bueno, pero ¿cuál de las promesas? Y algunos teólogos no se ponen muy de acuerdo, pero hay algo que sí les dice que va en todas. Esta frase: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. O sea, en todos los pactos lo que vamos a estar viendo es que Dios está prometiendo un pueblo para sí, donde hay una relación estrecha y cercana. Y eso lo pueden ver en Génesis 17, en Éxodo 25, 2 Samuel 7. O sea, está en los diversos momentos donde se presentan los pactos. Y por eso es que ver los pactos es como ver un andamiaje para construir un edificio. Creo que todos de pronto tenemos algo de idea con eso, ¿cierto? Se tienen andamios, pero el andamio es el edificio. No, ayuda a organizar la construcción, ¿verdad? Que se organice. Pero una vez que el edificio está completo, ¿qué pasa con el andamiaje? Se quita. Bueno, esa es una muy buena ilustración que nos va a ayudar a entender cómo todos esos pactos nos van dando una solidez, nos va mostrando, nos va ayudando. Pero una vez está revelado todo el nuevo pacto, entonces ya cumplieron su función. Cumplieron su función. Cuarta sección y última de esta enseñanza: las controversias que se han generado, porque esa es nuestra identidad bautista. Los pactos se van secuencialmente revelando la información hasta que llega el nuevo pacto y se inaugura el pacto de gracia. Pero entonces, ¿qué nos diferencia de los de Westminster? Y pensar en Westminster, y recuerden, hermanos, estamos hablando de la confesión de Westminster, que es una confesión de corte presbiteriano. Y es que aquí hay una distinción entre pacto de obras y gracia. Ellos afirman que una vez que Adán ha caído, de ahí en adelante comienza el pacto de gracia. Es la percepción de los presbiterianos. Ellos entienden que el pacto de gracia comenzó ahí. ¿Y recuerdan dónde dije yo que comenzaba? Cuando Cristo llega, se inaugura el pacto de gracia. ¿Qué son los pactos anteriores? Revelación de la información secuencial. Pero los presbiterianos lo ven es desde el momento en que Adán cae, empieza la administración del pacto de gracia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa administración se va dando en los diversos periodos. Y ellos lo ven así. A Abraham se le da una información, a Moisés, de cómo se va mostrando la gracia, pero es la misma sustancia que es Cristo, y en eso pues estamos de acuerdo. Cristo es la sustancia del pacto de gracia, pero ellos lo ven desde el Antiguo Testamento. ¿Qué implicaciones ven ellos? Que tienen que haber unas prácticas que se cumplían en el Antiguo Testamento que deben ser traídas también al Nuevo Testamento. Caso puntual: el bautismo de infantes. Ellos bautizan a sus niños no por la idea católica romana de que la gracia se le infunde y con eso son más salvos y más santos. No, no, esa no es la idea presbiteriana. La idea presbiteriana del pacto es: lo que pasa es que recuerdan que en Abraham Dios les dijo que debían circuncidar a sus hijos para que hicieran parte del pacto. Entonces ellos dicen: hermanos, lo que pasa es que como es el mismo pacto de gracia, así como un creyente de la época de Abraham y subsecuentes cortaba el prepucio de su hijo diciendo: este hijo mío hace parte del pacto y recibirá bendiciones, así ahora en el Nuevo Testamento los creyentes, cuando tienen hijos, deben bautizarlos para que reciban esas bendiciones. ¿Ya? Entonces equiparan la circuncisión al bautismo de niños. ¿Ya? Vamos a entender. Esa es la razón. No quiere decir que estos niños son salvos, así como todo el que se circuncidaba no era salvo. ¿Cierto? Porque eso es lo que deja ver el escrito bíblico. No todo israelita, porque era circuncidado, era salvo. Pero recibía ciertos elementos del pacto, ciertas bendiciones por ser parte del pacto con Abraham. Entonces, ellos dicen: no, lo que pasa es que eso tiene que pasar. Eso no ha sido abrogado. Más bien ha sido modificado. Nosotros los creyentes del Nuevo Testamento no circuncidamos a nuestros hijos, pero sí los bautizamos. Es la concepción que ellos tienen. Modificar la práctica a la luz de un entendimiento del pacto. ¿Sí ven como una pequeña diferencia en ese concepto de que el pacto de gracia, dónde se inaugura, las consecuencias que trae? Nosotros como bautistas reformados decimos que no es así. Vemos el Antiguo Testamento como ese andamiaje, esa estructura que ayuda para que una vez que se entienda y llegue el nuevo pacto, ya no continúe. Para nosotros la circuncisión no es la actualización
el bautismo no es la utilización de la circuncisión. No, nosotros creemos que el nuevo pacto no tiene una membresía mixta, como sí la tenía el antiguo pacto. ¿A qué me refiero con membresía mixta? Las personas en el antiguo pacto, y hablando de los momentos antes de la venida de Cristo, ¿quién era Israel? ¿Quiénes componían el pueblo de Israel? Todos los circuncidados. Pero esos circuncidados, ¿todos eran creyentes? No. Unos sí, otros no. Entonces los presbiterianos dicen que hoy pasa lo mismo, que muchos en las iglesias son miembros del pacto, sean creyentes o no. Nuestros hijos, por ser hijos nuestros, no son creyentes. Entonces, así ellos también reciben bendiciones del pacto. Nosotros como bautistas decimos no. La iglesia no está compuesta por creyentes y sus hijos, porque yo no sé si mis hijos serán creyentes o son creyentes o no lo son. Eso no lo puedo asegurar. La iglesia está compuesta por los creyentes. Creyentes. Ah, pero la iglesia visible tiene muchos miembros que uno no sabe si serán creyentes o no. Esa es una objeción que ellos hacen. Ah, ustedes pasan igual. Toda iglesia, por más verdadera que sea, tiene en sus filas personas miembros que no son creyentes. No se sabe. Eso pasa en todos los siglos de la era cristiana. Eso pasa. Ajá, entonces a usted le pasa lo mismo que a nosotros, dicen los presbiterianos. Y nosotros respondemos, pero esa no es la esencia del nuevo pacto. El nuevo pacto dice que todo aquel que cree será salvo. Es lo que creen. El nuevo pacto dice que todos me conocerán. Vamos a ver esos elementos en estos días. Todos me conocerán. Todos serán conocidos por Dios. ¿Ya? Todos son conocidos por Dios en el nuevo pacto. Nosotros somos falibles como personas y cuando aceptamos la membresía de una persona, es lo que esa persona visiblemente ha mostrado y nosotros entendemos por el Espíritu, bueno, esa persona ha mostrado fe, pero fallamos muchas veces, ¿verdad? Porque la persona puede hacer una profesión pública, pero solamente Dios conoce su corazón, si es realmente creyente o no. Nosotros nos esforzamos lo más que podemos en la gracia del Espíritu para identificar verdaderos creyentes. ¿Y eso cómo lo notamos? Por los frutos, ¿ya? Entonces nosotros no somos tan rápidos para bautizar a un muchacho que dice yo creo. No, espérate, vamos a ver si realmente está mostrando fruto. Llegan personas a nuestra iglesia, duran 2, 3 meses, a veces hasta un año. Ya me voy a bautizar. No, espérate. Hay que ver si has dado fruto. Tenemos que verlo. Porque tratamos en la gracia de Dios de que la membresía de la iglesia local sea lo más ajustada a la membresía celestial, a la membresía del cielo. Es nuestro deseo y nuestro esfuerzo como pastores, como toda la congregación, estar atentos a eso. Entonces creemos que ahí los presbiterianos realmente cometen algunas imprecisiones o contradicciones dentro de su teología, por eso no somos presbiterianos. Ahora, también creemos que ellos fallan con el tema de la representación. La representación, es decir, yo les decía ahorita, toda persona o está representada en Adán o está representada en Cristo, ¿cierto? O está unido en Adán. Ajá, y los hijos entonces, ¿a quién están unidos? Si no son creyentes, pues, ¿a quién están unidos? A Adán. Adán. Entonces, bueno, pero entonces los hacemos hijos del pacto, pero no están unidos a Cristo. Entonces, también creemos que hay una imprecisión, pues, teológica con ellos. Bueno, eso con respecto a los presbiterianos. Pero hay otra controversia que también está relacionada con el tema de la teología pactual y es con el dispensacionalismo. El dispensacionalismo hace una distinción bastante marcada entre Israel y la iglesia y en los tiempos donde el Señor va trabajando. Para el dispensacionalismo hay 7 dispensaciones o son momentos donde Dios trabaja de forma especial, perdón, que Él trabajó y algunas teorías dispensacionalistas, porque eso también ha variado mucho, pero en algunas teorías como que Dios trabajó y hubo falla, entonces Dios cambia un poco el plan y hubo falla, Dios cómo cambia el plan. Entonces no hay como una unidad en la Biblia, sino que te dicen, en la época de Adán se salvaban de esta manera, en la época de Abraham por esta manera, en la época de Israel era de esta manera. O sea, como que cada época te subdivide y te resquebraja la escritura. Y por eso muchos creyentes hoy, llevados por doctrinas dispensacionalistas, que fue muy común entre bautistas y presbiterianos en algún momento de la historia, bastante común. Y como les digo, gracias a Dios que ha resurgido estos escritos
que se han encontrado, que se han traducido, sobre la teología del pacto bautista, porque gran parte de los bautistas llegó a ser dispensacional. Eh, esa distinción hacía que personas o creyentes hoy estén tanto defendiendo a Israel, por ejemplo, al Israel actual, el que tenemos allá luchando con Gaza, porque dicen, es que ese es el pueblo de Dios. Hermano, ese no es el pueblo de Dios. Eso no es lo que la Biblia dice. ¿Ya? ¿Por qué? Por razón del pacto. Dios estableció que el nuevo pacto es con los creyentes, con su pueblo, sean judíos o sean gentiles. Esa es una nación perversa que Dios ha conservado en su misericordia porque también prometió salvar judíos, israelitas. Y por eso en cada época de la historia hay judíos israelitas por ahí, porque Dios ha prometido salvar dentro de todas esas personas a un remanente. Eso es parte de su promesa. Pero de llamar a ellos como pueblo de Dios y por eso, no. Ese ha sido un error dispensacional. Porque ese error a qué lleva? Que los judíos se salvan de una manera y que el resto de la iglesia se salva de otra manera. ¿Ya? Entonces, los judíos se salvan por ser judíos y que tienen que creer en el judaísmo y todo ello. Y nosotros, bueno, por creer en Cristo. No, no hay dos esposas, no hay dos pueblos, hay un solo pueblo. ¿Qué hay que hacer entonces con todas esas profecías, promesas? Hay que leerlas y entenderlas a la luz de los pactos. Cuando usted se lea entonces los profetas y usted ve todas esas promesas de Israel, ay, ¿qué pasa? ¿Para quién es? Hay que entender la luz del pacto. Ellos nos acusan de que nosotros somos demasiado alegoristas o idealistas, ¿ya? Pero que lo que tenemos que hacer es interpretar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ¿ya? Recuerden lo que les decía ahorita, por ejemplo, en Gálatas. ¿Cuál es la simiente de Abraham? Y ¿qué nos dijo el texto? Cristo. Claro, Cristo es la cabeza federal y nosotros llegamos a ser la simiente. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. ¿Ya? Esa es, fíjense que nos da un marco de interpretación bastante apropiado. Entonces, ¿qué pasa? Los presbiterianos toman todo espiritual dentro de las promesas. Todo, todo, todo. Y por eso es que hay una mezcla allí. Los dispensacionalistas ven todo como si fuera terrenal y por eso es que hay los 1000 años que usted escucha por allí y por eso es que están esas distinciones del pueblo de Israel y el pueblo de Dios, porque son dos extremos. Nosotros consideramos estar en un punto medio. ¿Cómo? Con la tipología. Es decir, nosotros estamos convencidos que con los pactos y la información que fueron recibiendo, Dios le prometió tierra. Claro, eso fue evidente. Pero Dios también los sacó de esa tierra, de Canaán. Y eso es lo que dicen los profetas, en Reyes, en Isaías, en Jeremías. Ustedes contaminaron la tierra, por lo tanto los saqué, pero los voy a devolver. Entonces, o sea, todo ese tipo de cosas. Pero también eso se convierte en un tipo de lo que ocurre con los creyentes, con la iglesia. Y eso está explicado e interpretado a la luz del Nuevo Testamento. Eso es lo que hacemos los bautistas reformados. Entendemos cómo todo ese tipo de cosas que ocurrieron, todos estos pactos, todas estas consecuencias, se vuelven tipo, sombras, imágenes, símbolos de lo que representan realidades como Cristo, su iglesia, el matrimonio, la familia, la relación con Cristo. Conclusiones, amados hermanos. 1. La historia nos muestra que no estamos desconectados. Estamos reavivando, retomando raíces de nuestra fe también. Una fe bíblica de los siglos primeros, una fe que cuando volvió a la escritura se dieron cuenta, claro, es real, creemos que somos salvos por medio de Cristo y eso confesamos hoy. Artículos como de la confesión de fe en el párrafo 7, en el capítulo 7 nos ayuda a ver eso. Pero también vimos la importancia de entender que ese pacto como promesa con juramento, hermano, que Dios hace y en el cual nos afirmamos. Tú debes estar afirmado es en el juramento que Dios hizo, que Cristo hizo, ¿ya? Para que Él, viviendo, muriendo, obedeciendo, garantizara un pueblo salvo por gracia. ¿Eh?
Cree en que Cristo satisfizo las obras perfectas. No tú, tus obras no aparecen por ninguna parte para ser salvo. Ya, no aparecen. Cree en Jesucristo y recibirá las bendiciones de estar en Él. Pero teme si no estás en Cristo, porque si no estás en Cristo, mostrando frutos de estar en Cristo, viviendo para la gloria de Cristo, entonces recibirá las consecuencias del pacto en Adán, la muerte eterna. Esa es la conclusión. O estás en Cristo o estás en Adán. Otra conclusión, hermano, te animo a que veas la Biblia como un libro completo, unido, maravilloso, orgánico, sistemático. Y que veas la promesa de redención desde Génesis 3:15 siendo desarrollada. Miren que en Salmo 110 hasta hay elementos de eso. Cabezas aplastadas, ¿ven? Un sufrimiento, un sacerdote sufriente. O sea, hay tantos elementos que palabras que vamos a empezar a descubrir y decimos, gloria sea dada a Dios. ¿Cómo nos ayuda a entender más su evangelio? ¿Cómo nos ayuda a entender más esta gran salvación? Y finalmente, las controversias que se presentan no deben fomentar la discordia en el pueblo de Dios. Es aprender a que hay cierta diversidad. Nosotros creemos que están equivocados, ¿verdad? Algunos más que otros. Algunos, como decimos, más profundos que otros. Pero debemos ser humildes, porque allí también hay pueblo de Dios, ¿ya? Hay pueblo de Dios, hay creyentes fieles. Nuestra iglesia goza también de la presencia y compañía de hermanos presbiterianos, ¿ya? Y nos gozamos con ellos porque han creído también en Jesucristo y viven también vidas de fe evidentes. No vamos a decir, tú estás equivocado, y no ese es el sentido de buscar ahora con ellos la cizaña, porque cuando ellos han decidido estar con nosotros, yendo a estar en otras iglesias presbiterianas, han confiado también en la iglesia saludable en la cual están participando. Entonces no es mirarlos ahora ni con menosprecio, ni con ningún tipo de actitud inadecuada, pecaminosa. Esto nos anima a tener una identidad marcada, a saber quiénes somos, de dónde hemos sido construidos, cómo nos ha llevado el Señor y afirmarnos. Como decían pastores amigos, somos bautistas, credo bautistas, porque la palabra de Dios claramente dice que el que cree y sea salvo sea bautizado. Cree y será bautizado. Y son palabras muy evidentes, muy explícitas, que nos identifican eso. Hermanos, afirmémonos en esto, en estas verdades, y confiemos en la obra de Cristo, haciendo que esta iglesia sea cada vez más saludable. Amén. Gloria sea al Señor, porque este tipo de cosas nos ayudan a apreciar y amar más a nuestro bendito Señor Jesucristo. Vamos a orar. Gracias te damos a ti, oh Dios, Dios bueno y fiel. Tú eres el Dios de pacto. Gracias porque a través de todas estas verdades que han sido compartidas hoy, a través de esta conferencia, podemos observar cómo tú eres sabio desde la eternidad. Hiciste este plan tan glorioso y luego nos llevaste al texto bíblico, a tu revelación escrita. Lo dejaste para que podamos escudriñarla, entenderla. ¿Cuántos creyentes antes de la venida de Cristo escucharon y esperaron en tus promesas, en esas profecías? Confiaron y esperaron en ti y vivían para honrarte a ti. Ayuda a mis hermanos expositores para que a lo largo de estos días, el viernes, el sábado, el domingo, puedan ayudar a ver con claridad y mostrar a la iglesia la fe de estos hombres y cómo estos pactos van revelando más del carácter de Cristo para que luego, al entender su venida, podamos con mayor razón alabarle. Ayúdanos, Señor, a confiar cada día más en ti. Todo sea para la exaltación del nombre de Jesucristo, nuestro Dios. Amén y amén.